Vamos con nuestra entrevista número 3. Vamos a hablar con Natacha Corina Sánchez, nacida y criada en la frontera del Alto Uruguay, entre Colonia Alicia, Alicia Baja y San Vicente y Albapoce. Y bueno, ligada al teatro, estudió psicología también. Y ahora uno la puede ver como la mujer primavera en el cuarto tramo de la costanera de la ciudad de Posadas, los fines de semana. Estatua viviente, de eso se trata, y me parece interesante poder charlar sobre lo que significa este tipo de trabajo, este tipo de disciplina. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy buen sábado. ¿Cómo estás? Aquí desde Radio Provincia te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás pasando el sábado de la mañana? Bien. Hace un rato llegué del interior, estoy en Posadas ya para arrancar a trabajar el fin de semana. Bien, vas a estar todo este fin de semana. ¿Vos venís del interior, de ahí de la zona de Alicia Baja a Posadas los fines de semana? Actualmente estoy viviendo en San Vicente y Ajá. sí viajo los fines de semana que el pronóstico no marca lluvia, porque si no, no se puede. Claro. Tenés que calcular el pronóstico y esto. ¿Y te quedás todo el fin de semana y después volvés a San Vicente? O sea, ¿hacés la estatua viviente o venís por otra actividad además? No, voy para trabajar exclusivamente con la estatua y vuelvo los lunes por la mañana. Contame cómo surgió esto de la estatua viviente. Bien, como decía, yo desde chica estuve ligada al teatro, tanto en la primaria, en la secundaria. Después en la facultad lo dejé un poco por el tema del estudio, me recibí, ejercí un poco la profesión, 7 años, y de ahí me volví a ligar al teatro, y en pandemia fue cuando decidí dejar de ejercer la profesión de psicología y estudiar justamente, en este caso mediante internet, porque no se podía salir, qué podía hacer del arte ligada al teatro para poder viajar, porque desde que tengo uso de conciencia quise viajar, es un sueño, y empecé a estudiar eso y bueno, resolví hacerlo de este modo, con la estatua viviente. Y es así que en el 2021, en febrero del 2021, cuando se empezó a abrir un poco, empecé a viajar y empecé a trabajar como estatua viviente en las calles, en las peatonales, en las plazas de distintas provincias del país. ¿Qué te lleva a elegir? O sea, vos podrías haber elegido un montón de posibilidades dentro del teatro, no sé, stand-up, distintas formas, ¿no?, de expresión. ¿Qué te llevó o qué te atrajo del hecho de ser estatua viviente? Primeramente, que es algo que el interior del país no puede disfrutar. Por eso justamente también el hecho de hacerlo en las calles, para que todo aquel que nunca haya visto una estatua viviente y no tiene la posibilidad de viajar a Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, tenga la posibilidad de ver de qué se trata este tipo de arte, que también es teatro, y también el hecho de estar en silencio, por así decirlo en realidad, porque trabajo con música, combino distintos estilos, y el énfasis está en el movimiento, más allá de contemplar la rigidez. El hecho está en la comunicación con la persona que se acerca o la persona que está simplemente observando, completa la escena. El hecho de que la persona pueda observar, escuchar, sentir aromas, que lo pueda disfrutar por distintos sentidos, me parece que genera un poco más de otra cosa que estar hablando o estar moviéndose como en otros estilos, digamos, o el teatro mismo hablado, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo promedio se está así en forma rígida, con esos movimientos mínimos, cuando salís, digamos, a las veredas o a las calles? Y mi turno de trabajo es de 3 a 4 horas, generalmente. Más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 10, 10 y media,
más o menos así. Y para llegar a ese nivel de rigidez, hay supongo que herramientas que tienen que ver con la concentración, con la respiración, con la cuestión muscular también, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con todo eso, es una especie de meditación, pero más que nada tiene que ver con la tranquilidad mental. Por ahí pasa, en realidad, más allá de técnicas musculares, como decís, u otras cosas, la tranquilidad mental es mi base para poder estar quieta y concentrada, porque la verdad que consume, aunque no parezca, consume muchísima energía el hecho de concentrarse en quedarse quieto. No, claro, o sea, cualquiera que intente quedarse quieto, o sea, 10 minutos ya se va a dar cuenta, y es mucho 10 minutos. Estamos hablando con Natacha Corina Sánchez, ella es Mujer Primavera, una estatua viviente que se la puede ver aquí en el cuarto tramo de la Costanera. Pensaba esto, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión que, por un lado, la ciudad que tiene todo su movimiento, su vértigo, y poder salirse de ahí un tiempo como para poder generar esta imagen, ¿no? Sí, también el hecho de que todo ese movimiento, que la gente pueda parar a observar, porque la gente también está un poco cansada de su rutina, el hecho de la crisis social, por ejemplo, el hecho de que a veces no nos sintamos tan bien y queremos distraernos, el hecho de que pueda apreciar, yo intento que esos 30 segundos o lo que dure la intervención con ese grupo de personas, con los niños, con las personas en particular, que la pasen lo mejor que puedan y que se lleven el mejor recuerdo, porque inclusive para muchos es la primera vez que ven una estatua viviente y hay que ser consciente de que nunca nos van a olvidar, y más si son niños, por ejemplo. Me ha pasado de escenas que nunca me las voy a olvidar yo, obviamente, y las personas tampoco, porque vienen, no sé, los nenes chiquitos con los abuelos, con los padres, muchos tienen miedo, los padres los acompañan. Es un momento que, por ejemplo, a mí me hubiese encantado vivir con un abuelo, una abuela mía. Es un vínculo y un recuerdo que lo van a llevar para el resto de la vida, es precioso. Y hay que ser consciente de generar esos buenos momentos y que lo lleven para el resto de su historia. Natacha, el tema de, bueno, decíamos, estar ahí, el vértigo, el tiempo, ¿cómo además surge la idea del personaje? Quiero decir, ¿cómo elegís vos ser Mujer Primavera? ¿Cómo surge la Mujer Primavera? La Mujer Primavera surge de una necesidad de supervivencia, básicamente, porque no era el primer personaje que pensé. Yo tenía ideada, es más, trabajé unos días en Posadas en su momento, en el 2021, con otro personaje que era una mujer de la India y trabajaba con los chakras, donde en Posadas tuvo muy buena recepción, pero en Corrientes no. Y yo tenía que seguir viajando y tenía que seguir viviendo. Entonces, como no funcionó en Corrientes, la gente por ahí le tenía un poco de miedo, preguntaba si hacía payé, si leía el tarot, y pasaba por otro lado, por el teatro pasaba. Entonces surgió la necesidad de crear un personaje más romántico, que no genere ese rechazo, porque más allá del estudio de mercado que haya podido haber hecho en la pandemia, obviamente por internet, haber pensado un personaje y todo eso, la realidad muchas veces nos dice otra cosa. Y en ese caso, Corrientes, capital, es la ciudad donde se generó, se gestó y recibió muy bien a la primer Mujer Primavera, bastante precaria en su momento, pero lo recibió muy bien, y ahí fue donde empecé a entender
¿qué necesitaba la gente? La gente necesita distraerse, necesita pensar en otra cosa, necesita que realmente la recreación valga la pena, que no sea algo tan volátil, sino algo que genere un poco más de conciencia, y entonces me aboqué a eso. Yo, con formación en salud mental, siempre fui militante de la salud mental propiamente dicha. Entonces el hecho de sanar en ese sentido, el generar conciencia de distintas realidades, me llevó a crear La Mujer Primavera, y bueno, así fue evolucionando de ciudad en ciudad y provincia en provincia. Pensaba en esto que decías, ¿y cómo percibís vos la mirada de la gente? ¿Percibís a veces la buena energía, la mala energía? ¿Sentís amenaza o acecho? ¿O sentís, digamos, agradecimiento? O sea, distintas formas que puede tener la gente al ver la estatua viviente. A ver, lo más hermoso es ver la reacción de la gente, es sentir el amor que la mayoría de las personas me dan. Obviamente en todos lados hay un poco de rechazo, pero son los menos. No sé, hay nenes que tienen miedo, no sé, adolescentes que juegan. Lo importante es jugar, ya sea con un poco de rechazo, o el adolescente a veces que viene y dice, ¿y si le pegamos, qué hace? Y yo pienso mientras, ¿no? Me río por adentro y digo, si yo me muevo, se mueren de miedo ustedes, porque claro, pasa eso. El hecho de lo de repente es lo que asusta, y a mí me da gracia, obviamente, pero también es porque muchas veces no han visto, no saben de qué se trata. Hay muchas personas que justamente no saben de qué se trata. Por eso también tengo carteles diciendo, no sé, por ejemplo, con su aporte se lleva una flor, para que vean lo que pasa. Muchas personas tienen miedo y creen que es como en internet, que las estatuas vivientes asustan, cosas así, pero la mayoría de las personas tienen muy buena recepción, y el cariño que da el público es hermoso. El hecho de que haya personas que me digan, no te vayas de la ciudad, cuando pongo el cartel de último día, últimos días, última semana, muchas personas se acercan y me dicen, por favor no te vayas, quédate, no sé, en San Luis me pasó, en varias ciudades, en Jujuy, no sé, pero me ha pasado o que te dicen gracias por traer alegría, distintas cosas que al fin y al cabo es eso lo que quiero transmitir, que el lenguaje del amor es universal, que si todos nos manejamos por ahí, tenemos buena energía, buenos deseos para quien sea, porque a mí no me conocen, no tienen ni idea quién soy, a veces no tienen ni idea de mí, de mi cara, y me ofrecen la ciudad con brazos abiertos, y eso es hermoso. Entonces también que la gente entienda en estos momentos tan turbulentos de que el lenguaje del amor es universal, es precioso, es muy lindo recibir ese cariño de la gente. Natacha, estás los fines de semana aquí en la ciudad de Posadas, ¿no? Sí, la mayoría de los fines de semana estoy ahí en Posadas, como decía, si no llueve, si el pronóstico no me juega una mala pasada. El fin de semana pasado, el domingo, estuve en los 80 años de la ciudad de Campo Grande, así que los campograndenses pudieron ver una estatua viviente por primera vez, y así voy recorriendo los lugares que me abren las puertas. Voy recorriendo también porque es mi provincia, más allá de que haya recorrido mi país, el hecho de poder presentarme en mi provincia es muy importante, porque La Mujer Primavera es una campesina de la frontera, es misionera, tiene rasgos tanto de Brasil como de Paraguay, como de otras provincias también, y quiero ir, a medida que voy viajando, incorporando los rasgos de cada cultura un poco en el personaje. Con eso también las canciones que uso para trabajar son canciones que quieren generar cierta conciencia de, como decía, el lenguaje del amor, que es universal. Son canciones que hablan de distintas cosas, obras de arte que por ahí no se conocen tanto, y así voy compartiendo lo que voy conociendo y aprendiendo de los distintos lugares. Me gusta mucho eso de que la gente pueda escuchar y ver cosas que por ahí no está acostumbrado.
Si quieren conocer un poquito más, ver tus fotos, ¿tenés redes sociales, tenés página web? Sí, por ahora me estoy manejando con el Instagram, que es Mujer Primavera, una muñeca de porcelana, porque no es una estatua viviente clásica, como van a poder ver en el perfil. Hay muchos colores, por eso también es Mujer Primavera, muchas flores, y es una muñeca de porcelana. El hecho de no tener una estatua clásica también llama la atención, así que me encuentran como Mujer Primavera. Natacha, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vos, Café, y bueno, siempre que sea para divulgar la cultura, vamos a estar presentes. Ahí estaba con nosotros Natacha Corina Sánchez, entonces, estatua viviente, muñeca de porcelana, Mujer Primavera, la pueden ver en el cuarto tramo de la Costanera o en cualquier lugar de la provincia o del país, también, poniendo en escena ese personaje que llama tanto la atención. Nosotros seguimos con la música, vamos con...